Luego voy a compartir. Luego voy a poner en pantalla completa. Dejo de compartir y vuelvo a compartir, pero ya pantalla completa. Muy bien. Muy bien. Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Tengo una pastilla de menta para aliviar un poquito la garganta, por si se oye mi voz rara. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, Padre Dios. Muy buenas noches, Señor Jesucristo. Muy buenas noches, Espíritu Santo. Gracias por este día que nos regalas. Gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Gracias porque en ningún instante de la vida nos abandonas, sino que tu divina providencia nos acompaña cada día. Siempre en tus dones, en los beneficios que tú nos das, pero también, mi Señor, en las dificultades en las que aprendemos a amarte, en las que nos fortalecemos, en las que, en las que nuestro espíritu, guiado por tu espíritu, se fortalece. Virgen María, Madre de mi Señor Jesucristo, nuestra Madre, Maestra de la castidad, Maestra de la obediencia, Maestra de la perseverancia, Maestra de la sumisión a Dios, ruega a tu Hijo por nosotros, pues a ti nada te niega, Madre nuestra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar, mis queridos hermanos. Un placer saludarlos. Estamos ya muy cerca de la mitad de nuestro curso. Hoy creo yo que ya estamos a la mitad y eh, la providencia quiso que el tema de hoy coincidiera con la temática de, de la liturgia de la palabra del domingo anterior, el tema de la oración. Eh, ya vimos los aspectos académicos, históricos, permítanme. No sé, ¿alguien me puede decir cómo puedo configurar el Classroom, perdón, el Zoom, para que la persona que quiere entrar entre sin que yo tenga que autorizarlo? ¿Alguien Mm. sabe cómo se le hace? A ver El aquí. maestro Daniel sabe, pero A ver, bueno, porque también la maestra Carlota le preguntaban que a ver. Ah, que tenían problemas para acceder y él les decía que él no les daba autorización, que entraban solos, pero no sé cómo se sí, llama el y yo no proceso. sé cómo hacerlo, y por más que le he picado, salas, iniciar, destacar, deshabilitar, anotación. Y bueno, no sé cómo se le haga. Voy a ver si logro investigarlo, no debe ser nada difícil. Sí, seguramente es una niñería, pero nada más es acostumbrarse. Ok, ya vimos los aspectos meramente académicos del libro de Josué. Vimos su ficha técnica, su ficha bibliográfica, dimos un repaso muy rápido por sus eventos, conocemos, al menos en términos generales, su contenido, que es básicamente la conquista de Canaán y el reparto de las tierras de la tierra prometida, que a partir de este momento va a dejar de llamarse Canaán. Y lo más probable, antes de que en este tiempo se llamara judíos, de hecho, el término judío para este tiempo es muy probable que no fuera utilizado, es más probable que el país se sintiera atraído al nombre Israel, ellos se consideraban Israel, sin que todavía sean una nación consolidada. Vamos entonces ahora a estudiar los aspectos teológicos del libro de Josué. Y antes de estudiar
los aspectos teológicos desde el punto de vista del cristianismo, de nuestra fe cristiana. Recuerden sus clases de introducción a la Biblia. El Antiguo Testamento es una figura un poco borrosa que anuncia el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento es la plenitud, la claridad, y todos los hechos del Antiguo Testamento deben entenderse a la luz del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es una maestra provisoria. El Nuevo Testamento es Jesucristo, el Verbo encarnado, la palabra de Dios, él mismo, la palabra de Dios encarnada. Entonces, el libro de Josué debemos entenderlo nosotros cristianos a la luz de la revelación de Cristo. Sin embargo, antes de entrar a eso, voy a destacar algunos aspectos teológicos que el libro de Josué contenía para el antiguo pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, para el pueblo de los hebreos, que años después serán llamados el pueblo de los judíos. El primero es muy interesante. Como saben, como lo hemos platicado yo en la parte histórica, este libro fue compuesto por ahí del siglo X, siglo IX, pero su composición final, su detallado final, el pulimento final de este documento, queda por ahí entre el siglo VI, quizás siglo VII, en la reforma de Josías, durante la reforma de Josías, después de la caída de Samaria, el reino del norte, pero posiblemente la versión final se detalla, permítanme, la versión final se detalla durante el exilio por sacerdotes que querían mantener el conocimiento, las tradiciones orales que se tenían, y además ellos tenían textos previos, los reúnen, le dan un formato final, liman las posibles contradicciones históricas, teológicas, y bueno, para ellos, para el pueblo de Israel, el primer significado era un significado nacionalista. A través de este documento, ellos sabían varias cosas. Primero, que eran una nación y que tenían una tierra en propiedad que les había dado Dios. Después del exilio, al regreso a Jerusalén, el entender con las tradiciones orales, con los escritos que se narran en Josué, entender que esa tierra había sido un regalo de Dios, les daba un sentido de nacionalidad y de identidad. Pero también imaginemos para los israelitas poco posteriores a los eventos narrados, al siglo XIII, perdón. Ellos se sentían afortunados de estar viviendo en carne propia las promesas que Dios le habría hecho 600 años antes a su antepasado Abraham. Ellos decían, nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos cumplidas las promesas que Dios le hizo a nuestro antepasado, el patriarca Abraham. Yo creo que para muchos de ellos era una alegría, un orgullo, se hinchaba su corazón de fervor religioso y además de nacionalismo al ver que con mucho esfuerzo lograron derrotar a ciudades-estado cananeas, mejor equipadas que ellas para la guerra, con culturas más evolucionadas que las de ellos. Ellos eran beduinos. Estas ciudades-estado como Hatzor, como Ahí, como Jericó, eran ciudades culturalmente más avanzadas y ellos los habían derrotado. Para un judío, para un israelita de ese tiempo, esto no significaba más que la confirmación de que eran el pueblo elegido de Dios y que la evidencia
la tenían entre sus manos y se había cumplido. El hecho de que estuvieran cada tribu, cada clan tribal, poseyendo un territorio propio, era el cumplimiento de las promesas de Adán, y no solamente eso, que se hayan multiplicado, ya estamos hablando de una población ya más considerable, ya no 20 o 30 mil personas, quizás ya poco más en este periodo de más de 200,000 personas en todo el territorio, ya también era el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham respecto a una descendencia. Entonces, eh, eh, yo creo que algo similar nos puede hacer sentir a nosotros cuando pensamos en los mitos fundacionales de nuestro país. El águila en el nopal por los aztecas, bueno, todo eso, ¿no? Que nos llena de orgullo nacional y hasta lo tenemos en nuestro escudo nacional, aunque no sean del todo precisos. Bueno, muy bien. Esto es el aspecto teológico para el libro de Josué desde el punto de vista de los hebreos. Pero ¿qué tal desde el punto de vista ahora de nosotros, desde Cristo? Bueno, el primer aspecto que deseo destacar es el nombre de Cristo. El nombre del libro. El nombre del libro es Josué, que se pronuncia en el idioma de los hebreos Yehoshua, Yehoshua, y que interesantemente tiene la misma raíz y composición gramatical del nombre Jesús, que en el idioma de los hebreos se pronuncia Yeshua. Noten por favor la diferencia. Josué es Yehoshua, Yehoshua, y Jesús es Yeshua. Y el significado gramatical es exactamente el mismo. Ustedes pueden ver ahí 4 letras, eh, eh, y además se les ven como algunos adornos. Esos adornos no son originales, son reglas vocales que se le agregaron después al alfabeto, al alefato hebreo. Pero esas 4 letras son las 4 letras que componen el nombre de Josué, que se pronuncia, insisto, Yehoshua, y que significa el Señor salva. El nombre Yehoshua, bueno, el nombre de Josué aparece por primera vez para Josué en el libro de los Números, capítulo 13, versículo 16. Maestro, Adelante, Jesús, dime. para comentarle, también ya ve que en Números se establece que el nombre de Josué originalmente también se lo cambiaron, ¿no? Claro, es Su nombre fue exactamente, Oseas, ¿no? Que también exactamente. significaba Salvador. Joshea, Joshea, sí, Osea, sí. sí. De hecho, Ok, eso lo puedes ver en el punto 2 de mi presentación, ok. donde dice, en Números 13:16, se Ujú, menciona el nombre original de Josué, sí, que era Joshea. Joshea, eh, que latinizado podría sonar algo así como Oseas, y que significa salva, el que salva. y así es. Pero Moisés le agrega la letra, esta voy a regresarme, vean estos 4 caracteres del alefato hebreo y vean la última letra, la última letra leída de izquierda a derecha o la primera de derecha a izquierda, esa que parece una comita, es una yod, que hace referencia directo hacia el nombre de Yahvé, bueno, a Dios. Esa como una comita es la yod. Bueno, Moisés le agrega este, este sonido al nombre de Josea, de Josea, para que suene Yehoshua, y que significa ya no solamente salva, sino Dios salva. La parte interesante es que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí lo tienen,
En latín es Iesus, Iesus, que proviene del griego Iesu, y que es la transliteración de Yeshua, Yeshua, y que utiliza la misma raíz gramatical, las mismas letras, y de hecho, el mismo significado que Yehoshua. Es decir, Yehoshua significa Dios salva, Yeshua, con alguna variación fonética, significa Dios salva. ¿Y qué podemos tomar como una primera conclusión teológica de esto? Bueno, que no era dado a Moisés introducir al pueblo de Dios a la tierra prometida, sino que está reservado a Jesús. ¿Me logro explicar? El Señor Jesucristo es quien inaugura el reino. ¿Cuándo sucede esto? En la cruz, cuando el velo del templo se abre, al momento cuando Él expira, con su muerte nos gana el reino, y con su muerte y resurrección nos gana el reino. Y es Él quien nos introduce a la tierra prometida. Canaán conquistada, o el nuevo pueblo, o la nueva tierra de Israel, es una figura de nuestra esperanza en el reino de Dios, en la cual nos introduce Jesús, quien es Dios salva. Una pregunta: algunos de ustedes ya han llevado algunos estudios bíblicos, ya habían conocido esta primera interpretación teológica del libro de Josué. Y, ¿no? Bueno, por lo tanto, el libro de Josué tiene un valor histórico para los israelitas enorme. Es la justificación de que ellos son el pueblo elegido y por eso son los poseedores de la tierra prometida. Para nosotros, cristianos, con Cristo, es la prenda, es como lo que nos deja en garantía Dios para decirnos: mis promesas que tengo hacia ti de la vida eterna se van a cumplir. ¿Me logro explicar? Sí. Vamos a dar una pequeña lista de de algunas conclusiones teológicas que podemos también tomar sobre el libro de los jueces. Y antes de que termine, yo les había pedido que ustedes estudiaran el libro. Sé que algunos ya los leyeron, otros todavía no pasa nada, pero al final de esta pequeña análisis de las conclusiones teológicas, me gustaría que alguien de ustedes, quien guste, me pueda compartir sus impresiones del libro. Bueno, la primera conclusión teológica: la promesa hecha a Abraham se cumplió. Se cumple con la conquista de Canaán. Y esa promesa que se hizo a Abraham se cumplirá en nosotros con la entrada a la tierra prometida definitiva. El pueblo de Dios tuvo que caminar un éxodo desde la salida del pecado de Egipto y hasta el día de la entrada a la tierra prometida. Imagínense la alegría de aquellos que entraron a la tierra prometida cruzando el río Jordán, llegando a Jericó, sitiándola y venciendo Jericó. Bueno, eso, escatológicamente hablando, puede relacionarse con nuestro propio día de la entrada, Dios lo quiera, al reino de los cielos. ¿Qué día va a ser? Díganme ustedes. ¿Cuándo es este evento? La segunda venida. Parecía. No, la parucía No lo sabemos. no será el momento en el que entremos en el reino. Bueno, ustedes saben, el reino se inauguró con Cristo aquí, pero hay un momento en el que entramos después de nuestro juicio. Inmediatamente, nuestro Jericó es ese momento en el que despiertas
después de que te vas de aquí. El río Jordán es el trance de este momento hoy a la eternidad. Justo el día en que entregas todo el equipo, cuelgas los tenis, o como decimos los mexicanos, nos petateamos. Y yo creo que esto debería a nosotros llenarnos de esperanza. Entiendo que estamos sumamente apegados a las realidades humanas, a los amores humanos, es muy normal, natural, no hay nada de malo en ello, pero también debería llenarnos de esperanza el día de nuestra muerte, el día de nuestro Jericó, el día de nuestra entrada a la tierra prometida. Nuestro éxodo comenzó en el bautismo, vamos caminando en la vida, vamos avanzando con dificultades, exactamente igual que el pueblo de Dios, a veces con caídas, a veces con idolatrías, a veces con hambre y sed, porque no hay agua, no hay comida, pero Dios nos manda para saciar nuestra sed ese maná, y el maná que nos alimenta en nuestro éxodo, nos envía el vino para saciar nuestra sed. Ustedes saben que me estoy refiriendo a la Eucaristía. Y en algún momento llegará, en el momento en que vislumbremos a la distancia, solamente nos falta un brinquito, pasar el río Jordán, y ahí está el Jericó, la tierra que se nos prometió, la tierra prometida, la, el lugar al que tanto añoramos ir. Yo recuerdo que San Pablo decía, para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. No recuerdo la cita exacta, alguien ayúdeme a buscarla, alguien sea muy amable, ayúdeme a buscarla. Para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. Por eso no estoy seguro qué me conviene, qué quiero más, si quedarme con ustedes y seguirlos educando en la fe, o irme con Cristo ya en este momento, lo cual es con mucho lo mejor. Convencido de que Cristo aún quiere que me quede educándolos, permaneceré aquí. Hasta ahí cierro la cita, pero San Pablo añoraba el día de su encuentro con Dios, el día que entraba a la tierra prometida. Y nosotros, en nuestra cultura, a veces como cristianos, nos sentimos incómodos con el día de nuestra partida. Adelante, Lulu. Lorena, perdón. Maestro, como Santa, creo que fue Santa Teresa que decía muero porque no muero, también. Sí, no, bueno, no conozco esta cita, pero me parece muy parecida. Adelante, Silvia. Lo que usted menciona, maestro, fue dicho por el apóstol Pablo en Sí, la carta Pablo, a los efectivamente. filipenses. ¿En dónde, eh, perdón? en la carta Filipenses. a los filipenses, Ah, capítulo 1, versículo 21, escribe, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. efectivamente. ¿Nos lees un poquito más? A ver, borró aquí la página, permítame. Ok, es Filipenses capítulo 1, Versículo 21. versículo. Para mí la vida es Cristo y la muerte es ganancia. En algunas otras traducciones dice, para mí vivir la vida es Cristo y de la muerte saco ganancia. Adelante, César. Maestro, yo también, desde la otra clase, me gustó aquí también en la introducción, así rápidamente dice que los padres han reconocido en Josué pues una prefiguración de Jesús y dice, no solo llevan el mismo nombre, Salvador, que es lo que nos decía usted ahorita, sino que el paso del Jordán, que con él al frente da entrada en la tierra prometida, es el tipo de bautismo de Jesús, que nos da acceso a Dios y a la conquista, y el reparto del territorio son imagen de de las victorias de la expansión de la iglesia. O sea, como que es como una prefiguración del Exactamente. Salvador. Aquí el comentarista bíblico, no sé qué Biblia sea, destaca que el, la entrada a la tierra prometida no es el momento de nuestra muerte, sino la entrada a la tierra prometida es el momento en el que Cristo muere y resucita
y la iglesia es todo este periodo de la tierra prometida, y esa también es una interpretación válida en la escatología. Excelente aporte, César. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo, Silvia? Aquí tengo, si gusta que siga leyendo o no. Sí, por favor. Una disculpa. Eh, bueno, voy a empezar nuevamente el versículo 21. Pues para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Pero si el vivir en el cuerpo significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por ambos Bien, extremos. San Pablo dice, estoy apremiado por ambos extremos. ¿Por qué razón? Veamos, continúa. Por, por un lado, desearía partir y estar con Cristo, Lo cual es lo lo mejor. cual ciertamente es con mucho lo mejor. Mas por otro, quedarme en el cuerpo es más necesario para vosotros. Con esta convicción sé que me quedaré y seguiré con todos vosotros para progreso y gozo de vuestra fe, a fin de que tengáis por mi causa, a fin de que tengáis por mi causa un nuevo motivo de satisfacción en Cristo Jesús, cuando yo vuelva a estar entre vosotros. Hasta aquí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos. Yo sé que algunas personas me han comentado, no es necesario decir palabra de Dios cuando no se está proclamando la palabra en la Santa Misa, pero tampoco hay ninguna disposición que diga que no se debe de hacer. Yo prefiero hacerlo. Muy bien. Bueno, siguiente aspecto teológico. Permítanme. Ahí está entrando Beatriz. Siguiente aspecto teológico. Solo quien se mantiene fiel a Dios entra en la tierra prometida. Si ustedes recuerdan, no entró la generación de Moisés, quien fue una generación rebelde, infiel, que constantemente dudaba de Dios. Pero no solamente eso, eh, 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 incluso ya habiendo entrado a la tierra prometida, bueno, primero esta parte, quien se mantiene fiel entra a la tierra prometida. Y me gustaría que lo relacionen con Mateo 24:13. ¿Alguien gustaría leer San Mateo 24, versículo 13? Yo lo leo, maestro, si gusta. Adelante, César. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Nada más. Efectivamente, Parece, hasta ahí, maestro. palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor Jesucristo, Mateo 24, ya ha resucitado, está dando instrucciones finales a sus discípulos y él dice, el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Es decir, es un llamado a la perseverancia, al continuar a pesar de las dificultades de la vivencia cristiana. Y créanmelo, yo creo que tanto ustedes como yo hemos experimentado lo difícil que es ser cristiano, pero un cristiano serio, un cristiano comprometido con tu fe. Primero, el derrotarte a ti mismo con el poder del Espíritu, nunca con nuestras fuerzas, pero el derrotarte a ti mismo, vencer cada uno nuestras propias debilidades, nuestra propia tendencia natural al mal, nuestra conscupiscencia, así se llama. Luego vencer los desánimos, vencer las desconfianzas que nos llegan a veces. Oye, ¿será cierto esto que me enamoró tanto y que me prometió Dios? ¿O no estoy siguiendo solamente ideas, cosas falsas? No sé si algunos de ustedes en su vida cristiana, desde que quisieron tener una vida cristiana seria, han sentido dudas, han pasado desiertos, han Sí, experimentado rechazos o sí, también. incomprensiones. Sí, más. Sí, Aún así, el que se mantenga firme, ese entrará a la tierra prometida, o como dice el Señor, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Siguiente punto, a cada tribu, a cada una de las tribus se le da su propia heredad, es decir, el espacio, la casa que se había prometido a cada quien. Y esto ustedes lo pueden también relacionar con la promesa del Señor Jesucristo que nos va a preparar una casa. ¿Alguien gusta apoyarme con San Juan capítulo 14, versículo 2?
Sí, maestro, nosotros. Adelante, hermanita, dígame. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no, no os habría dicho que voy a prepararos un lugar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Josué, o mejor dicho, nuestro Yeshua, que nos ha ido ya a preparar ese terrenito que nos toca a nosotros. Profesor, Adelante, te sí. voy a hacer una... Por supuesto, claro que sí. Si puedo responderle, le respondo. Bueno, me queda muy claro y creo lo que usted nos dice y además de nuestro encuentro con Jesús el día de nuestra muerte, que esperemos en Dios que así con su misericordia lo alcancemos, que va a ser el día de nuestra muerte, más en, en el credo dice, y vendrá para juzgar a vivos y muertos. Es correcto, sí. Entonces ahí es cuando dices tú, bueno, ¿va a ser el día de nuestra muerte o va a ser hasta el día que venga Jesús, Excelente su pregunta. segunda venida? Es excelente pregunta. La iglesia nos enseña que hay dos juicios, el juicio personal y el juicio universal. El juicio personal es en el que tú te enfrentas al Señor con tu vida. Y en el juicio universal, en ese momento serán la resurrección a la carne, en la carne, por supuesto carne glorificada, no puedo decirles cómo es, de todo mundo. Y en ese momento serán juzgados nuevamente para la condenación eterna o para la vida eterna. En ese momento tendremos cuerpos de carne real, porque decimos, creo en la resurrección de la carne, pero es una carne gloriosa. Yo no sé cómo es la carne gloriosa, pero esa es la segunda, el juicio que se da en la segunda venida de Cristo. Adelante, Everardo. El otro día escuchaba a un sacerdote y me gustó el comentario y la idea, ¿no? De Jesús es todo misericordia hasta el último instante de nuestras vidas. A partir de ahí es el juez duro. Es, es, es una reflexión interesante. Eh, Son aspectos de escatología. eh, eh, y no quiero profundizar mucho, pero creo que el sacerdote quiere hacer énfasis en que es importante en esta vida, en este periodo de tiempo que tenemos, el optar por Cristo o por la condenación eterna. Y tenemos una vida entera para hacerlo. Muy buen Apelar a su comentario. misericordia. Claro, con su misericordia. Muy bien, vamos a continuar. Siguiente punto. El texto de Josué nos resalta mucho la necesidad y el poder de la oración. Recuerden, por ejemplo, la oración que se hizo, todas las peregrinaciones alrededor de Jericó para lograr vencer al enemigo, conquistar la ciudad de Jericó. Recuerden la batalla de Gabaón, donde incluso Dios permitió que les diera la sensación de que el día se había detenido. Y esto tiene una relación directa con lo que el Señor Jesucristo nos enseñó en el Evangelio pasado, el Evangelio de la semana pasada, acerca de la importancia de insistir en la oración. Y también, yo lo quiero resaltar, ¿alguien quiere ayudarme con los primeros versículos del capítulo 18 de Lucas? Yo, maestro. Adelante, Sí, maestro. adelante. Dice, Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre, sin desanimarse jamás. Hasta aquí me detengo. El ejemplo es muy largo, no voy a profundizar mucho porque tengo poco tiempo. Pero vean cómo el Señor Jesucristo nos insiste. La oración es necesaria, profunda, constante.
y en eso yo tengo una asignatura pendiente para mí mismo. Digo, estoy pensando en voz alta, quizás me estoy confesando, pero quizás también ustedes, no sé, a lo mejor les llegue mi testimonio. Yo tengo que mejorar en mi intimidad con Dios. Yo a veces entraba hace algunos años en la discusión filosófica, teológica pero si Dios es todopoderoso y Dios ya conoce todo, y Dios no tiene, no es una persona humana que tenga cambios de humor, ¿cómo Él va a cambiar por algo que yo le diga si Él ya dispuso su plan desde la eternidad? Esos eran mis pensamientos hace algunos 8 años quizás. Hoy día me queda bien clara ese tema. Primero, la oración que yo hago hoy para mí es en este momento, pero mi oración de hoy, Dios la conoce desde antes, desde la eternidad. Antes de que yo la hiciera, Él ya la conocía. Y en su designio eterno de salvación, Él ha tomado en cuenta mis oraciones que yo apenas voy haciendo, primero. Y segundo, la oración más que para pedirle a Dios un milagro o que Él cambie algo que yo quiero que Él cambie, nos ayuda a aceptar su plan de Él. Es decir, nos conforma a Él. Acuérdense de la oración del Señor Jesús. Hágase tu voluntad y no la mía, en el huerto de Getsemaní. El Señor Jesucristo, Dios encarnado, nos dice, oren, es necesaria la oración. Yo no puedo enfatizar más esto. Y el libro de Josué insiste mucho en el poder de la oración. ¿Alguien desea agregar algo más? Adelante, Silvia. Oiga, maestro, ¿y esto que comenta no tendrá relación con lo que hubo hace muchísimos años? Prevaleció una idea y después fue considerada como herejía, lo que se llama predestinación, que decían, si Dios ya sabe, o pues que el Sí, malo va a ser claro. malo, Sí. y ya después se consideró pues como herejía y se... Bueno, voy a hacer un comentario breve, no quiero profundizar en el tema de la predestinación. Nosotros los cristianos católicos sí creemos en la predestinación, pero no al estilo de la herejía calvinista. La herejía protestante del calvinismo cree que hay seres creados para salvación y seres creados para condenación. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que todos hemos sido predestinados para salvación y que Dios, en su designio divino, que conoce el futuro y el pasado, porque él vive en un eterno presente, ha tomado en cuenta nuestra oración y nuestras decisiones. Y no voy a profundizar, pero les puedo dar una cita importante, el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 600, numeral 600. Sí, es el numeral 600. Permítanme verificar. Sí, numeral 600 del Catecismo de la Iglesia Católica. Lo leo literalmente. Para Dios, todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por tanto, establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Entonces, sí, nosotros los cristianos católicos creemos en la predestinación, pero no al estilo de la herejía del calvinismo protestante. Buen comentario, Silvia, gracias. Muy bien. El libro de Josué hace un énfasis enorme en el tema de la confianza en Dios, en que Dios cumple sus promesas. Y si Dios en Cristo
te prometió la salvación. Siempre y cuando tú con tu libre albedrío la aceptes y la muestres con tu vida, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo sus mandamientos, Él te va a salvar. Él te va a dar la vida eterna, te va a dar la entrada a la eternidad. El libro también, el penúltimo punto que quiero resaltar es que es importante mantenernos libres de la contaminación. Recuerden en el capítulo 3 de Josué la derrota de la ciudad de Ai. ¿Por qué se perdió esta batalla? Se perdió porque los soldados del pueblo de Israel tomaron botín contaminado que estaba destinado a la anatema, es decir, a la destrucción completa. Bueno, el Señor Jesucristo nos dice, ustedes manténganse sin contaminación, pero Él nos aclara que la contaminación, lo que mancha, lo que ensucia al hombre, no es lo que uno toca, lo que tocamos, la carne, los antiguos preceptos judíos de la sangre, la contaminación ritual de la sangre de los animales impuros, sino lo que sale del alma. Eso es lo que nos contamina. Y el Señor Jesucristo es más específico, los malos deseos, las mentiras, las maledicencias, etc. Entonces, la importancia de mantenerse libres de la contaminación. Y por último, el punto con el que deseo cerrar es el libro de Josué, después del capítulo 12, en el momento de la repartición, destaca mucho cómo la conquista no se completó todo antes del capítulo 12 y que hubo derrotas porque el pueblo no se mantuvo unido, porque algunas de las tribus que ya habían recibido su parte no querían seguir peleando con sus hermanos. Esto nosotros lo podemos tomar también a la luz de Cristo como que el pueblo de Dios, la iglesia, está unida. Un pueblo dividido es presa fácil del enemigo. El Señor Jesucristo nos dice, nosotros pertenecemos a su cuerpo. Somos su cuerpo, somos su iglesia. Y la iglesia, como pueblo de Dios, debe mantenerse unida. Y en este sentido, tristemente, la historia de la iglesia ha sido lastimada por muchas desuniones. No quiero profundizar en estas desuniones, ustedes saben a cuáles me refiero en general, pero la importancia de mantener unido el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios. Y hasta aquí vamos a dejar estos aspectos teológicos. Hay más, no fui exhaustivo, quise destacar los que a mí me parecieron más importantes. Por supuesto, hay bastante más y podríamos tener un curso completo de un año solo estudiando Josué. Con esto damos por terminado Josué y me gustaría ahora escucharlos a ustedes, aunque sea brevemente, alguno o dos comentarios de ustedes. ¿Alguien desea aportar algo? Maestro, si le hago la pregunta ahorita, la que Ah, se sí, le venga, pasó a venga, durar sí, 2 o 3 venga. horas. Ah, sí, adelante, dímela. Bueno, Pues voy a hacer lo siguiente, voy a detener la grabación sí. para que no sea tan largo y vamos a tu pregunta. Bueno, ahorita dame un segundo, Carlita. ¿Alguien más desea comentar algo acerca del libro de Josué? Con esto terminamos Josué. Si Dios lo permite, la semana que entra empezamos Jueces. Muy bien. Adelante, Carlita.